Bienvenidos de nuevo a una historia que, aunque parece tranquila, esconde en su interior una tormenta silenciosa que se aproxima rápidamente. Desde que quedó embarazada, Tubi solo anhelaba encontrar algo de paz junto a su padre y su hermano menor. Sin embargo, lo que no sabía era que cada uno de sus pasos estaba siendo vigilado por alguien en las sombras, alguien que nunca se ha mostrado, pero siempre lo suficientemente cerca para hacer que el más mínimo movimiento se sienta escalofriante. Cuando Tubi por fin empezó a reír de nuevo, cuando creyó que por fin estaba a salvo, la policía presentó pruebas que dejaron a toda su familia al borde del abismo. Una figura con sombrero negro que ha sido vista repetidamente cerca de la casa de Tubi. Él no solo está observando, está preparándose. En medio de esta angustia, solo Alan permanece a su lado, desde que ella cuida el huerto hasta que recibe a Lindo en casa. Sus ojos, siempre llenos de preocupación, no se apartan de ella ni un segundo, como si supiera que en el momento menos esperado, Tubi podría desvanecerse de su vida para siempre. Pero lo más aterrador de todo es que el enemigo no está huyendo, está cada vez más cerca. ¿Serán Alan y Ba-Jung capaces de protegerla a tiempo? ¿O es solo el comienzo de algo mucho peor? Esa mañana el aire en la pequeña casa de Ba-Jung era tan ligero como la brisa de la mañana. El viento susurraba entre los cañaverales y el canto de los gorriones en el alero se mezclaba con la suave luz dorada del sol, creando una paz que hacía mucho tiempo no se sentía en ese lugar. En el jardín, Lindo corría alegremente alrededor del perrito que habían rescatado el día anterior. Ba-Jung se sentó en el umbral de la puerta, sosteniendo una taza de té caliente, mientras observaba a su hijo con una sonrisa tranquila, pero que llevaba consigo el peso de las noches sin dormir. De repente la puerta de hierro crujió. Alan entró en la escena. Se quedó allí por un momento, observando a los dos con una mirada cargada de pensamientos, como si su presencia rompiera la calma que reinaba, aunque sabía que todo había cambiado el día anterior. La conversación esperada, al ver a Alan Ba-Jung, dejó la taza de té y se levantó para acercarse. Se detuvo frente a él sin la rigidez de veces anteriores. Exhaló profundamente como si al hacerlo dejara atrás una carga pesada. Alan, estos últimos días te he complicado las cosas. He malinterpretado tus intenciones demasiado. Su voz tembló levemente, como si esas palabras se hubieran quedado atrapadas en su pecho durante mucho tiempo. Te pido perdón, debería haberte creído desde el principio. Alan inclinó ligeramente la cabeza, sus ojos profundos y cálidos, respondiendo con sinceridad. No te preocupes, no te culpo. Entiendo que al ver a tu hija en peligro, es natural que te preocupes. Solo quiero estar al lado de Tubi. Quiero protegerla y también a su bebé. Ba-Jung lo miró fijamente a los ojos. En su mirada había una mezcla de escrutinio de un padre preocupado, pero también una confianza que comenzaba a restablecerse. Si eso es lo que dices, te creo. En ese instante, toda la desconfianza entre ellos pareció desvanecerse. Dos hombres con cicatrices propias se encontraban ahora en el mismo bando, el de proteger a Tubi, de quien la había hecho sufrir. La vida que comienza a hablar. Dentro de la casa, Tubi se sentaba apoyada en la cama, sus ojos aún rojos por la noche de insomnio. Cuando su mano acarició suavemente su vientre, una sensación extraña la recorrió tan ligera como el roce de un pétalo contra la piel. Se quedó inmóvil por un momento, y luego la sensación volvió, más fuerte, más clara. El latido del bebé, el corazón de Tubi, se llenó de una felicidad indescriptible. Sus manos temblorosas rodearon su abdomen y una sonrisa tímida pero hermosa se dibujó en su rostro. El bebé se está moviendo.
no pudo contener su emoción. Tu-Bi casi saltó de la cama y salió corriendo de la habitación ligera, como el aire llena de alegría. El momento que conmovió la casa. ¡Papá! Su voz resonó en el jardín, haciendo que todos miraran hacia ella. Tu-Bi se detuvo en el umbral, su rostro iluminado, respirando rápidamente, pero con los ojos brillando de felicidad. «Papá, ya siento al bebé dentro de mí». No solo Bahung, sino también Alan, que estaba detrás de él, se quedaron paralizados. Esas palabras parecían disipar toda la tristeza que había pesado sobre ellos durante tanto tiempo. Lindo corrió hacia ella, sus ojos grandes y brillantes, tan emocionado que se le enredaban las palabras. «Hermana, déjame escucharlo». Se agachó y con gran seriedad puso su oído en el vientre de Tu-Bi, acariciando suavemente con su pequeña mano. «Bebé crece rápido, Lindo te espera para jugar». Las palabras del niño hicieron reír a Tu-Bi y una lágrima cayó por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de pura felicidad. Colocó su mano sobre la cabeza de su hermano, acariciándolo con ternura. Bahung se sentó de nuevo en el umbral, apretando con fuerza su taza de té. Sonrió lentamente con calidez, mientras sentía una inmensa gratitud hacia la vida. «Siempre y cuando tú estés feliz como lo estás ahora, todo lo demás, yo me encargaré de ello». Dijo esas palabras mientras sus ojos se nublaban. Quería guardar ese momento para siempre, porque sabía que el mundo allá afuera aún tenía muchas tormentas esperando a su hija. La silenciosa presencia de la ansiedad. Alan observaba en silencio a Tu-Bi, radiante en el jardín bajo el sol. En ese instante su corazón se apretó. Se dio cuenta de que esa sonrisa era frágil, y en algún rincón en la quietud de la mañana, Alan sintió algo extraño, como si alguien los estuviera observando desde lejos. Giró ligeramente la cabeza y miró hacia el camino que conducía a la casa. No había nadie, pero la intuición de Alan nunca había fallado. El enemigo que había herido a Tu-Bi aún no se había detenido. Tu-Bi estaba sentada en una banca de piedra, sus manos descansando suavemente sobre su vientre, sonriendo de vez en cuando al sentir los pequeños movimientos del bebé. Alan estaba cerca, observándola en silencio, como una sombra fiel, su mirada siempre atenta, tierna, pero también llena de alerta. A veces, cuando Tu-Bi se detenía por un leve mareo, Alan daba un paso rápido hacia ella preguntando preocupado: «¿Estás bien? ¿Te sientes mareada? ¿Tienes algún dolor?». Tu-Bi solo le sonreía y le decía que no se preocupara tanto, pero Alan nunca podía estar tranquilo. Él sabía, el peligro aún estaba allí, al acecho esperando. La tarde avanzaba. Cuando Tu-Bi se retiró a su habitación para descansar, Alan se giró hacia Bahung, quien acababa de sentarse en un pequeño banco cerca del umbral y se servía una taza de té caliente. Alan tragó saliva, apretó las manos con nerviosismo. Parecía que había estado pensando todo el día en cómo decir lo que tenía en su mente. Se acercó con paso firme. «Bahung, hay algo que quiero decirte». Bahung levantó la mirada. Bajo la luz cálida de la lámpara, su rostro se mostró serio, pero ya no había rastros de la desconfianza que había tenido antes. Colocó la taza de té sobre la mesa. «Habla, hijo». En ese instante, Alan sintió como si el mundo se detuviera. Si él no aceptaba lo que estaba por decir, sentía que perdería la oportunidad de proteger a la mujer que amaba con todo su corazón. Se sentó frente a Bahung, su espalda recta, los hombros tensos. Respiró hondo, y su voz, aunque vacilante, era sincera. «Yo pido permiso para quedarme con Tu-Bi. Tengo miedo, realmente tengo miedo de que ella esté sola. Temo que pase algo y no pueda hacer nada para evitarlo». La voz de Alan tembló ligeramente, algo que rara vez ocurría en un hombre tan fuerte como él.
Sé que esto suena repentino, pero después de todo lo que ha pasado, no puedo seguir afuera. Quiero proteger a la madre de su hija y al bebé que lleva dentro. Ba-Jung guardó silencio. El silencio se alargó tanto que Alan sintió como si su corazón latiera con fuerza, resonando en su pecho. El viento soplaba suavemente haciendo crujir las hojas de los cañaverales, y ese silencio se volvía aún más pesado. Alan bajó la mirada. Si no lo permites, no me rendiré. Solo quiero que sepas, para mí Tu Vi no es solo alguien a quien proteger. Ella es alguien que yo... Se detuvo incapaz de seguir, pero sus ojos hablaban por él. Ba-Jung lo miró largo rato. En sus ojos cansados se veía la reflexión de un padre que había pasado por demasiadas pérdidas, demasiados dolores por su hija. Finalmente suspiró y su voz salió lenta grave a Alan. Alan levantó la vista esperando. Si realmente quieres estar a su lado, solo tengo una petición. Alan contuvo el aliento. Protégela con todo lo que tengas, incluso cuando yo ya no esté aquí. Esas palabras hicieron que Alan se quedara paralizado. Fue como si algo le hubiera atravesado el pecho. Pero antes de que pudiera responder, Ba-Jung volvió su mirada hacia la habitación de Tu Vi, su mirada profunda y cargada de una preocupación indescriptible. Yo también siento que algo está por llegar. Alan frunció el ceño tenso. ¿Qué quieres decir con eso? Ba-Jung negó suavemente con la cabeza. Su voz se tornó más grave. El instinto de un padre nunca falla. Un destello de miedo cruzó su rostro, un miedo que Alan nunca había visto en él. En ese preciso momento un sonido sutil llegó desde la habitación de Tu Vi, suficiente para que ambos hombres se giraran al unísono, sus rostros empalideciendo. En ese instante, ambos sabían. El tiempo para proteger a Tu Vi se estaba agotando. La tarde caía lentamente con una luz tenue que se deslizaba sobre el pequeño terreno detrás de la casa. El aire fresco, cargado con el aroma a tierra húmeda y hojas nuevas, creaba una atmósfera suave y reconfortante. Tu Vi se agachaba arrancando las malas hierbas con manos delicadas y moviéndose con calma, mientras Alan se encargaba de reparar las cañas de bambú que rodeaban los pequeños surcos de cultivo. Cada vez que veía que Tu Vi se agachaba durante un par de segundos más de lo habitual, Alan dejaba lo que hacía y se acercaba a ella con preocupación. ¿Te sientes mal? ¿Te duele la espalda? Tu Vi soltó una pequeña risa tranquilizándolo. No te preocupes tanto. Estoy bien. Pero aunque estés bien, aún tengo que cuidarte, respondió Alan con una sonrisa entre bromista y seria. En sus ojos, sin embargo, la preocupación era evidente. Tu Vi levantó la mirada observando cómo los cultivos se veían más organizados y ordenados que nunca. Gracias a ti mi jardín parece haber renacido. Alan se detuvo por un momento. Luego se rascó la cabeza, como si intentara ocultar algo en sus sentimientos. Solo quiero que todo lo que te rodea sea tranquilo. Sus palabras fueron simples, pero Tu Vi sintió cómo su corazón se apesadumbraba un poco, porque sabía que esa tranquilidad estaba siendo acechada por una sombra invisible. Cuando terminaron el trabajo, ambos se dirigieron al portal para ir a recoger a Lindo. Alan sacó la vieja motocicleta de Ba-Jung, cuyos motores emitían un sonido suave y cansado como un suspiro. Tu Vi se rió. No sé si esta moto nos llevará a donde tenemos que ir. Alan golpeó levemente el manillar. Conozco muy bien a este viejo, siempre ha estado conmigo. Mientras me asegure de que llegues segura, el resto no importa. Cuando Tu Vi se subió al asiento trasero, sus manos rodearon la cintura de Alan para mantener el equilibrio. El suave contacto hizo que Alan se tensara un momento, pero luego arrancó la moto tratando de mantener la calma. El viento del campo soplaba fresco mientras el sol comenzaba a bajar. El cabello de Tu Vi
Se agitaba y tocaba suavemente la espalda de Alan, dejándole un perfume ligero que lo tentaba a mirarla, pero él no se atrevió. Pasó un rato y fue Tuvi quien rompió el silencio, su voz suave. Últimamente siento mucha presión. Siento que si no estuvieras aquí, no lo soportaría. Alan apretó los labios. Luego sonrió ligeramente. Tú no sabes. Yo también tengo miedo. Me da pavor que tu padre no me deje verte más. Cuando veo su mirada seria me empiezo a poner nervioso. Tuvi soltó una risita y la presión en su pecho disminuyó un poco. Pero esa risa no alcanzó a desaparecer. Cuando Alan redujo la velocidad, su tono se volvió más grave y, sobre todo, espero que la policía encuentre pronto al que te hizo daño. Cuanto antes mejor. El cielo comenzó a oscurecerse y el viento se sintió un poco más frío. Tuvi bajó la cabeza. A veces, siento que alguien sigue mis pasos. En ese momento, Alan apretó con fuerza el manillar. La moto dio un pequeño vaivén. Su voz se volvió más baja, más alerta. Yo también lo siento. Sobre todo estos días, por aquí cerca del camino. Tuvi apretó ligeramente la camiseta de Alan. La inquietud se extendió por su pecho, bajando hacia su vientre. Alan continuó lentamente. No puedo asegurarlo, pero varias veces he visto una sombra a lo lejos observando hacia tu casa. Cada vez que me acerco, desaparece. La boca de Tuvi se secó. ¿Crees que es él? No lo sé aún. Hubo un largo silencio tenso. Pero no dejaré que se acerque a ti nunca más. Cuando llegaron frente a la escuela Lindo, ya estaba allí, con la mochila en brazos, sus ojos grandes como si esperara algo. Corrió hacia ellos gritando mientras se acercaba. Hermana Alan, pero su rostro no mostraba la alegría de un niño que acaba de salir de clases. Miró alrededor, luego tiró suavemente de la manga de Alan. Hace un rato, alguien me preguntó. Alan y Tuvi se agacharon al mismo tiempo con el corazón apretado. ¿Qué te preguntó? Dijo Alan con una calma forzada, pero con los ojos afilados como cuchillos. Lindo lamió sus labios tratando de recordar. La persona preguntó. Si Tuvi suele ir sola. No vi su cara, solo vi que llevaba un sombrero negro y estaba lejos detrás de un árbol grande. El viento de la tarde soplaba por el patio de la escuela, pero la espalda de Tuvi se sintió fría como hielo. Alan se levantó rápidamente, su mirada transformándose de cálida a fría, decidida. Lo estás siguiendo. Tuvi se sobresaltó. Alan. Él se giró hacia ella tomándola de la mano con firmeza por primera vez, con tanta fuerza como si quisiera darle su calor y protegerla. Desde ahora no puedes ir a ningún lado sola, ni siquiera salir al jardín. Lindo se aferró a su hermana mientras Alan observaba a su alrededor, su mirada vigilante. Las flores de flamboyán se movían con el viento. Más allá, bajo el gran árbol, había una sombra tan profunda como si estuviera tragando su mirada. Alan apretó la mandíbula. Tuvi, tenemos que irnos ahora. Las cosas no son tan simples como pensaba. Y cuando la vieja moto arrancó de nuevo, su rugido llenó la tranquila tarde como una advertencia. La paz de los tres estaba a punto de terminar. La mañana siguiente el cielo estaba cubierto de un gris opaco, como si una fina capa de ceniza lo cubriera todo. Alan metió la moto en el patio de la comisaría con Bahung siguiéndolo de cerca. Ambos compartían una sensación común, una mezcla de ansiedad y nerviosismo. Sus pasos resonaban en el suelo frío de los pasillos, cada sonido retumbando pesado y lleno de tensión. Un joven policía reconoció a Bahung y rápidamente los condujo a la oficina del jefe de investigaciones. La puerta de madera se cerró tras ellos, aislándolos del bullicio exterior. El jefe de investigaciones, un hombre de mediana edad, con el rostro endurecido por años de experiencia, se levantó y estrechó la mano de ambos. Su mirada más grave que nunca reflejaba la seriedad de la situación. Bahung Alan,
Es una suerte que hayan llegado justo a tiempo. Estábamos a punto de contactarlos, dijo el jefe, su tono cargado de urgencia. Ba-Jung frunció el ceño. ¿Qué significa eso? ¿Hay alguna pista nueva? El jefe de investigaciones les indicó que se sentaran y, con un gesto, sacó una carpeta de su escritorio, junto con algunas fotos impresas en alta resolución. Las colocó sobre la mesa. Alan, sin darse cuenta, apretó las manos sobre los reposabrazos de la silla. Un escalofrío recorrió su espalda. Algo peligroso se estaba acercando. El jefe señaló la primera foto, una toma de una cámara de seguridad en una esquina de la calle cerca de la casa de Tu-Vi. Una figura vestida de negro con la cabeza cubierta por una capucha se apoyaba contra un poste de luz. La imagen era algo borrosa, pero se podía distinguir que la persona miraba hacia el camino que llevaba a la casa de Ba-Jung. Ha estado apareciendo en los alrededores de la casa, al menos 3 veces en la última semana, dijo el jefe con voz grave. Ba-Jung se quedó paralizado, su voz apenas un susurro. 3 veces nosotros apenas hemos notado algo raro en los últimos días. El jefe negó con la cabeza. No son solo los últimos días, Ba-Jung. Este tipo ha estado observando a su familia desde mucho antes, solo que ha sabido evitar las cámaras perfectamente. Alan sintió cómo el sudor le recorría la nuca. La sensación de peligro se volvía cada vez más palpable. El segundo detalle: el observador conoce los hábitos de la familia. El jefe pasó a la siguiente página del dossier. Era un trozo de papel arrugado con notas escritas a mano con bolígrafo. 600 AM. La joven sale a regar las plantas. 11:0 AM. El niño regresa de la escuela. 5:0 PM. El jardín del este suele estar vacío. Ba-Jung palideció. Sus manos se apretaron sobre sus rodillas blancas por la presión. ¿Esto qué es? El jefe asintió. Encontramos este papel justo debajo de los cañaverales, cerca de la cerca de su casa. Según la escritura y la forma en que está anotado, es probable que el perpetrador haya estado observando a los miembros de su familia desde muy cerca. Alan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Este tipo no solo estaba observando, estaba memorizando, estaba planeando. Y lo más aterrador, estaba justo detrás de la cerca de la casa de Tu-Vi, en el mismo lugar donde ella solía colgar la ropa, en el mismo lugar donde Lindo jugaba por la tarde. El simple pensamiento hizo que Alan apretara las manos con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. El tercer detalle, algo que le heló la sangre. El jefe sacó una bolsa de nylon y la colocó sobre la mesa. Dentro había un pequeño objeto metálico. «Y esto es la razón por la que los llamé aquí», dijo con tono sombrío. Abrió la bolsa y dejó ver lo que estaba dentro, una pequeña pulsera de plata, típicamente utilizada para bebés. Pero lo que hizo que el corazón de ambos se detuviera fue la inscripción grabada en la parte interna de la pulsera Baby BT. Tu-Vi usaba las iniciales BT para referirse a su bebé. Ba-Jung se levantó de golpe tirando la silla hacia atrás. Su rostro se tornó pálido como si toda la sangre hubiera abandonado su cuerpo. No puede ser. Mi hija aún no ha nacido. No le ha dicho a nadie el nombre. ¿Cómo podría él? Alan observó fijamente la pulsera, sintiendo como su pecho se comprimía. Necesitó varios segundos para poder hablar. Este es el nombre que Tu-Vi le puso al bebé. El jefe asintió con la voz grave, y nadie fuera de la familia lo sabía. Un silencio espeso llenó la habitación. Nadie se atrevió a hablar. El ambiente se volvió denso, como si el aire se hubiera detenido. El siguiente detalle que heló sus venas, él no solo observaba, estaba preparado. El jefe suspiró profundamente antes de darles la noticia que los dejó sin aliento. La pulsera.
Fue enterrada justo debajo de la ventana de la habitación de Tu-bai. La encontramos anoche. Alan se levantó de un salto. Ba-jung se aferró al borde de la mesa, sus ojos abiertos como nunca antes. ¿Quiere decir que él estuvo cerca de la ventana de mi hija? No estuvo cerca. El jefe respondió, su voz más baja, como si lo que iba a decir fuera aún más escalofriante. Estaba justo debajo de la ventana, a tan solo una pared de distancia. Alan sintió como si la sangre se le congelara en las venas. Él no solo estaba observando, no solo estaba acechando, estaba mandando un mensaje. Sabía todo, y quería que entendieran que estaba increíblemente cerca. El miedo se transformó en determinación. Ba-jung se desplomó sobre la silla temblando. «Dios mío, mi hija». Alan colocó su mano sobre su hombro, su voz llena de ira contenida. «No te preocupes. Te prometo que no dejaré que él toque a Tu-bi, sea quien sea». En sus ojos ya no había suavidad, solo el fuego de un hombre dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a la mujer que amaba. El jefe observó a ambos y dijo: «A partir de ahora nadie en la familia puede estar solo. Y sospechamos que esto no es solo un caso de vigilancia». Colocó la última foto sobre la mesa. Una imagen borrosa pero suficiente para hacer que los corazones se detuvieran. Una puerta de madera, con una marca como una mano impresa en la parte exterior de la ventana de Tu-bi. Es posible que él haya estado en el jardín más de una vez. El aire en la habitación se volvió gélido, como si un viento invisible hubiera pasado por allí. Alan respiró profundamente, su mirada brillando con determinación. «Tenemos que actuar de inmediato. Él no se detendrá». Xin chào tất cả mọi người. Tập hôm nay thực sự mang đến rất nhiều điều bất ngờ và xúc và quên để thấy vô cùng